Vamos a iniciar. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. Veo que siguen ingresando a nuestra sala. El día de hoy tenemos un webinar muy importante e interesante para todos ustedes, que forma parte de la maestría en gestión educativa con enfoque en innovación y calidad. El día de hoy tenemos un webinar, un título bastante interesante, que es el Proyecto Educativo Nacional y Tecnología en las Aulas. Y nos acompaña nuestro representante dentro de este tema, que es el doctor Luis Lescano Sáenz, quien ya lo tenemos en sala, acompañándonos el día de hoy. Le voy a hablar un poquito del trabajo que ha realizado el doctor. Él es actualmente presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú, del Instituto Peruano de Derecho Educativo y de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo en el Perú. Es consejero del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa del Perú, SINEAS. El día de hoy nos honra con su asistencia y con el webinar que tenemos preparado para el día de hoy. Al finalizar la ponencia, ustedes van a poder realizar las preguntas que las pueden hacer mediante el chat de Zoom también para que puedan ser resueltas por el doctor Lescano, ¿sí? Sin más preámbulos, doctor, le dejamos para que pueda compartir ya sus materiales o desea que lo pueda compartir, ayudarle a Sí, compartir. sí, por favor. Les voy a pedir que me vayan ayudando a pasar las láminas conforme les vaya indicando, por favor. Ok, perfecto. Me dice por favor si lo puede ver. Sí, lo pueden ver todos. Sí, 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 se Sí, puede ver. Sí. Esa es la máxima dimensión. tenemos. Sí, Ahí ahí está, está. mejor. Ahí está mejor. Perfecto. Ok, muchas gracias, Cindy, por la presentación. Veo que hay, digamos, siguiendo este webinar, 30 personas, según estoy advirtiendo en la pantalla. Bueno, les agradezco que puedan conectarse en esta oportunidad. Eh, yo soy actualmente el presidente del Consejo Nacional de Educación, y bueno, con un placer especial de poder estar frente a ustedes en mi condición de profesor emblemático, docente emblemático de la Universidad Norbert Wiener. Y además, digamos, en lo personal, particularmente especial porque esta universidad me ha permitido innovar. Y creo que eso es sumamente importante. Además, la innovación forma parte de un elemento interesante en el derecho y en el desarrollo de las personas. Y me ha permitido innovar porque es la primera vez que estamos trabajando, desarrollando, presentando en maestría y también en pregrado, temas que tienen que ver con la educación. En mi caso en particular, con una mirada jurídica. Yo miro la educación desde una mirada fundamentalmente jurídica. Creo que eso es interesante hacerlo de esa manera porque el aspecto jurídico, la sustentación de las políticas nacionales, y aquí vamos a ver de políticas nacionales en pantalla. Ustedes están viendo el proyecto educativo nacional, es una política nacional educativa. Es la política de políticas educativas del país, y con una relevancia que se la voy a explicar a continuación. Bueno, la manera en que se construyen las políticas educativas, cómo se estructuran, el sustento que tienen que tener desde el aspecto jurídico, y el desarrollo de toda la normatividad que sostiene la educación, que sostienen los planes educativos, que sostienen los currículos, que sostienen las orientaciones, las regulaciones, son miradas en las que debe de participar un abogado, porque tiene la mirada jurídica en esa construcción, y si es un abogado que conoce de educación, mejor todavía. Entonces, esa mirada yo la voy a compartir con ustedes,
pero evidentemente con una preocupación y una dirección que está mirando la maestría que la Universidad Noble Business les propone, esta maestría en educación, en gestión en la educación, y por eso es que me pareció oportuno vincular la política nacional educativa, que muy pocos conocen, con el tema de las tecnologías, porque es un elemento actual, es un elemento que está en constante cambio y que ya se incorporó al sistema educativo. Y no solo al educativo, a todos los sectores se ha incorporado la tecnología, pero en el educativo en particular, con características que también son particulares. Es, es necesario que yo les diga que el proyecto educativo nacional al 2036, así se llama, no es un proyecto que está en construcción, no es un borrador que se está trabajando, no, es un documento resultado de 5 años de trabajo en el Consejo Nacional de Educación en gestiones anteriores a la mía y la participación de miles, de cerca de 5.000 personas en todas las regiones del país. Por tanto, este documento no solamente tiene un sustento legal, porque hay una norma que le concede al Consejo Nacional de Educación la facultad de articular, de promover, de desarrollar, de consolidar los aportes para trabajar este proyecto educativo nacional, que es con mirada al 2036, desde todas las regiones, pero la legitimidad la da la multiplicidad de actores que han participado en todas las regiones. No existe un documento como Política Nacional Educativa que tenga esta manera en que se ha construido, esta solidez en su participación multiplural, interinstitucional, en todas las regiones, elaboradas a raíz y con la articulación del Consejo Nacional de Educación. Es, además, por ley, un documento de observancia obligatoria. No es una orientación ni una recomendación de observancia obligatoria y el alcance nacional. Consecuentemente, cuando alguien del sector educativo, del sector público o alguna persona de la academia, de alguna universidad o de algún actor educativo que quiera entrar a desarrollar algún tema en materia de educación y necesite información acerca de cuál es la situación de la educación en el Perú, tiene que mirar la política nacional educativa contenida en el proyecto educativo nacional del Perú. Eso hace que este documento tenga una importancia capital porque nos dan los diagnósticos y nos lo dan los sectores, los actores de todas las regiones con sus respectivos contextos, y esos respectivos contextos son diversos, porque lo que ocurre en Cajamarca no es lo mismo que lo que ocurre en Puno. Los problemas educativos en Puno son distintos. Y en este momento, por ejemplo, se me ocurre decirles, ¿por qué tenemos una entrada de ingreso al colegio común? ¿Por qué entran los chicos a las 8 de la mañana? Si las regiones del Perú son diversas, hay unas con mucho calor, otras con mucho frío, ¿por qué no dejar que las regiones establezcan su propio horario? Esa mirada educativa, pensando en la diversidad que tenemos, es una mirada que advierte que no tenemos que tener un uniforme para que calce en materia educativa en todas las regiones. Es esa diversidad la que debe ser el elemento importante para que la educación se acomode, sea lo suficientemente flexible para que la educación tenga diagnósticos y rutas para unas regiones y diagnósticos y rutas para otras regiones. No puede haber, repito, un mismo uniforme para todas las regiones. Esa es la fortaleza del proyecto educativo nacional, considerada la política nacional, contiene los diagnósticos. Es un documento extenso, un documento muy extenso. Ahora vamos a ver algunos digamos, pasajes importantes con relación al proyecto educativo, pero nos interesa vincular este plan, este proyecto, esta política con las tecnologías. Y por eso es que nos estamos permitiendo abordar desde este punto de vista
las tecnologías miradas desde el proyecto educativo nacional, que, repito una vez más, es la Política Nacional de Educación del Perú. En la siguiente lámina, por favor, vamos a poder apreciar que el proyecto es al 2036. Es un futuro deseado. Es un, digamos, quedan 10 años por delante para el 2036 y por tanto estamos mirando lo que quisiéramos para el 2036, lo que quisiéramos en 10 años. Y no solamente lo que quisiéramos para 10 años, las personas que van a estar tomando decisiones para que se respete esta política nacional durante 10 años. Cosa que en este momento resulta harto complicado con 25 ministros que hemos tenido en este primer cuarto de siglo y con cerca de 5 ministros que, por ejemplo, nosotros en el Consejo Nacional de Educación hemos tenido a lo largo de estos 3 años que tenemos de gestión, han pasado 3 años y hemos estado con 5 ministros de educación. ¿Cómo entonces podemos nosotros, al desarrollar una política nacional educativa al 2036, pensar en que se le va a dar continuidad si las personas responsables de la rectoría del sector educativo van cambiando, van teniendo otras miradas y retrocedemos y comenzamos de nuevo y nunca avanzamos? Tanto no avanzamos que solo les doy un dato. El año 2014, cuando estaba de ministro Jaime Saavedra y cuando se da la ley universitaria y se crea la famosa SUNEDO, ese año 2014, él señalaba que en materia de infraestructura educativa, teníamos una brecha que ascendía en números a más de 60.000 millones de soles. Repito, en el 2014, brecha en infraestructura de colegios solo públicos, más de 60.000 millones de soles. Han pasado 12 años, han pasado 12 años, muchos ministros. En lugar de cerrarse la brecha ahora supera los 170.000 millones de soles. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque sirve para reflejar que si no tenemos continuidad y no tenemos una política que se conserve, se proteja, que sea una política de Estado y no de cada gobierno de turno, entonces va a ser difícil que podamos alcanzar mejoras sustanciales en la educación si no hay esa continuidad y si constantemente estamos cambiando. Bueno, ese futuro deseado es al 2036 y en la siguiente lámina ustedes van a poder ver que el proyecto educativo nacional de 2036 tiene una visión, tiene 4 propósitos, 10 orientaciones estratégicas y 5 impulsores. Esta es una estructura muy resumida, pero con, digamos, detalles vitales de lo que es la política nacional de educación del país. Acá está la política, en esta lámina. Acá está cómo se mira. Y no se mira abordando específicamente, por ejemplo, esto pasa en la educación básica, esto pasa en la educación superior tecnológica, esto pasa en las universidades. Que por supuesto que pasa, que por supuesto que hay brechas, pero no se mira en función de grandes conceptos, de grandes propósitos sobre los cuales se tiene que sostener la educación. Y hay que tener una visión. Y esa visión, de acuerdo a lo que se construyó de la manera en que les expliqué a lo largo de varios años y por cerca de 5.000 personas en todas las regiones, o sea, digamos, este documento más potente, más sólido no puede ser. Ojo, yo no estaba en el Consejo Nacional en ese momento, pero lo defiendo porque participé desde otro espacio. Yo participaba representando a las universidades privadas y por tanto el tema de la educación superior me interesaba y tuve un aporte y conocí de cerca este documento. Mucha gente no conocía ni al Consejo Nacional de Educación ni a este documento. Y si vamos a estudiar una maestría en educación, tenemos que saber por lo menos que hay un proyecto educativo nacional, que es una política nacional y que hay instancias e instrumentos que deben de conocerse. Y estructuras como esta, la de la Política Nacional de Educación, que tiene una visión y que mira, ahí está la importancia, ¿no? Mira a las personas. Esta política nacional educativa no comienza por mirar el colectivo, mira a las personas. ¿Y por qué?
porque se entiende que son las personas las que tienen primero que desarrollarse individualmente para luego aportar a la sociedad. No es posible que nadie, que alguien, que ustedes o que yo, podamos tener aportes sustanciales a la sociedad si antes no hemos atendido los propios, los nuestros. No es posible, es una cuestión, es un orden natural de las cosas. Si no estás tú con un mínimo de bienestar, con un mínimo de programa, con un mínimo de crecimiento, que lo vas fortaleciendo a lo largo de la vida, no va a ser mucho a lo que tú puedas aportar a la sociedad. Entonces, se habla de las personas, que nos desarrollamos y que prosperamos a lo largo de nuestras vidas. El Consejo Nacional de Educación mira una trayectoria a lo largo de la vida, no solamente en la educación formal que comienza en el nido o termina en los posgrados, antes y después, antes con las familias y después con aprendizajes que se van realizando de acuerdo a, digamos, a las carreras que hemos decidido, a los intereses que tenemos. Entonces, las personas nos tenemos que desarrollar primero y en ese desarrollo hay que ejercer libertad. Si hay un valor vital para el ser humano, es el de la libertad. Antes inclusive que la justicia, porque no puede haber justicia si no hay libertad. Piensen en Venezuela, piensen en Cuba. Si no hay libertad, se anulan todos los otros derechos humanos que puedan existir. Entonces, la libertad es un valor importante, asimilado a la persona, pero una libertad que tiene que ejercerse con responsabilidad, que no puede llegar al libertinaje y que deben entender que esa libertad se ejerce sabiendo que en el colectivo hay que atender diversidad, hay que atender equidad, hay que mirar también los problemas colectivos. Esa es la visión que queremos para las personas, para los peruanos al año 2036. Y claro, ya se desarrollan de manera más específica en los cuatro propósitos que están en la segunda columna horizontal: vida ciudadana, inclusión y equidad, bienestar socioemocional y productividad, prosperidad, investigación, sostenibilidad. ¿Por qué vida ciudadana? Ya lo hemos explicado. La persona que ejerce libertad con responsabilidad. Es importante. Comenzamos por la persona. El artículo primero de la Constitución peruana comienza por la persona y la considera el fin supremo en la sociedad, a la persona. No al colectivo, no a la sociedad, a la persona. Por esto que les acabo de explicar. Inclusión y equidad en un país como el nuestro, tan diverso geográficamente y por tanto vulnerables al tema ambiental, tan diverso étnicamente y por tanto vulnerables a construir una identidad nacional, porque nos sentimos ajenos. El costeño se siente ajeno cuando está en la sierra, el de la sierra se siente ajeno cuando está en la selva. Las costumbres son otras, varían. Necesitamos, así como lo hemos hecho con esa diversidad gastronómica que tenemos y que ha hecho, y no hay la menor duda, no, que ha hecho que el Perú sea uno de los pilares gastronómicos mundiales, esa diversidad, esta también la tenemos que mirar de manera positiva, pero ahora no logramos, nos está separando la diversidad. Y hay que atenderla mirando inclusión, mirando equidad. Las personas no somos iguales. Uno coloca a tres o cuatro personas en una carrera y las cuatro personas no van a llegar igual. Habrán unas que lleguen y otras que se demoren más. Una coloca a cuatro personas en un colegio y los resultados van a ser distintos, porque somos diferentes y está bien que seamos diferentes. Imagínense un mundo con personas iguales. Lo que tiene que haber es igualdad de oportunidades y a eso apunta la inclusión y equidad. Por eso decía que estos conceptos son sumamente relevantes para que a partir de allí se haya construido la política nacional educativa del Perú. Y es nacional porque sobre esta política se crean las políticas regionales. Las 26 regiones se construyen sobre la política nacional. Fíjese la importancia de la política nacional, esta que les estoy comentando en este momento. Todas las regiones tienen que hacerlo porque es obligatorio.
Nosotros en el Consejo ya hemos conseguido a la fecha que se hayan aprobado 20 políticas regionales y ya se están implementando. Se han aprobado, se están implementando. Eso le da uniformidad a la mirada en función de la educación, una mirada nacional, pero al mismo tiempo con aspectos individuales que tienen que ver con el entorno de cada región. Cada región tiene su proyecto educativo regional y cada región con sus municipalidades, con las famosas unidades de gestión educativa local, las UGELES, que agrupan un territorio donde hay colegios, tienen al mismo tiempo proyectos educativos locales. O sea, proyectos educativos locales donde se regulan, se norman a los colegios que se preparan sobre el entorno local y que se han construido sobre el proyecto educativo regional que se ha hecho sobre la región y ese proyecto educativo regional que se ha preparado sobre el proyecto educativo nacional al que ya me he referido varias veces. El bienestar socioemocional también es un elemento importante. Se ha profundizado con motivo de la pandemia. Nosotros en el Consejo hemos advertido que ahora más que nunca la tasa de suicidio de estudiantes ha crecido, los problemas, las peleas, pero literalmente peleas entre alumnos o entre docentes y alumnos que se producen, tienen que ver con el bienestar socioemocional. No se están dando condiciones para que pueda haber un aprendizaje y una enseñanza con un bienestar socioemocional que permita que eso pueda instalarse rápidamente. Hay que atender ese bienestar socioemocional que está, repito, deteriorándose. Y por supuesto, tiene que haber productividad, tiene que haber prosperidad, la investigación ayuda a eso, ayuda a la sostenibilidad de las instituciones, del país, a la sostenibilidad ambiental, a la que en el Consejo Nacional de Educación le hemos dado mucha, pero mucho foco, ¿no? Hay que cuidar el lugar en el que estamos. Mucha gente no advierte que se están produciendo cambios. Nuestro país es un país muy diverso geográficamente y muy vulnerable al tema ambiental. Hay que cuidar ese tema para poder mirar un largo futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y la productividad del país está mirado en la educación superior. ¿Por qué? Porque ahí está el talento humano en la educación superior, en los institutos, en las escuelas de educación superior, en las universidades públicas y privadas. Ahí está el talento humano que pronto va a conectarse con el sector productivo, va a conectarse con el empleo. Y esa persona tiene que tener todas estas herramientas a las que me acabo de referir. No solamente herramientas que sustenten técnicamente las áreas que han decidido desarrollarse, sino también herramientas transversales que hagan que puedan trabajar en equipo, que hagan que tengan criterios comunes, que tengan proclividad para el trabajo solidario, empatía. Hoy por hoy, las empresas están valorando más al talento que ingresa con estas características transversales que permiten un entorno y un ambiente armonioso laboral que alguien que conozca mucho, porque el que conoce mucho eh, está, digamos, vinculado con el conocimiento y ahora al alcance del Internet. Lo otro no se enseña en la universidad. Lo otro se puede desarrollar, pero hay que generarlo desde muy temprano, desde las familias. Lo cierto es que si nosotros no tenemos un país productivo y competitivo, no vamos a lograr el desarrollo económico que hemos estado teniendo durante estas dos primeras décadas. Estas dos primeras décadas ha habido un crecimiento sostenido del Perú, una moneda estable, un equilibrio que ha dado el Banco Central de Reserva, ha permitido que no tengamos mucha inflación, se ha reducido la pobreza y se han mejorado algunos aspectos que ahora los vamos a ver y que a veces no se aprecian, pero si comparamos la educación de los años 90 y lo que había en los años 90 con relación al terrorismo y mucha gente que salía del Perú, así como los venezolanos venían, en los 80 y los 90 los peruanos nos íbamos a Venezuela por lo que ocurría en el Perú. Esa situación no es la que tenemos en este momento. Mi adolescencia del siglo pasado era una adolescencia en la que
pensar en estudiar un posgrado fuera o en comprarse un auto, siquiera de segunda, o en tener un departamento, era utópico. Eso era utópico. Ahora no es utópico eso. Ahora no, ahora es factible con un trabajo poder conseguir eso. Eso lo da la productividad, la prosperidad. No nos olvidemos que, y vamos a verlo, que uno de los grandes impulsores de la educación es el desarrollo económico. Y está claro, porque la educación no es gratuita. La educación será gratuita para los que estudian en colegios, institutos y universidades públicas. Ellos no pagarán, pero lo pagan los impuestos de todos, porque cuesta, hay que pagar al profesor, las plataformas hay que comprarlas y no son baratas, hay que mantener la infraestructura educativa, todo eso cuesta. Y por tanto, el desarrollo económico permite que haya más posibilidades de crecimiento y de atención de brechas educativas que las tenemos, y no pocas. Hay en este proyecto educativo nacional 10 orientaciones estratégicas. Solamente me voy a referir, las están en pantalla, a aquellas que tienen que ver con actores y aquellas que tienen que ver con el sistema propiamente, ¿no? Las familias tienen mucho que ver en este tema educativo, sobre todo antes y durante, pero antes porque allí en los primeros años se están creando los valores. La primera infancia es importante, el desarrollo cerebral, emocional, cognitivo de los 2, 3 primeros años es sumamente importante. Uno no sabe lo que ocurre en las zonas rurales, en las zonas de la selva, donde el consumo de alcohol a veces es ilimitado, es todo un tema. Por tanto, un niño que llega con maltratos, que llega con malos ejemplos, que llega, inclusive hablando lengua nativa y no castellano, tiene evidentemente pues una desventaja al momento de que ingresa a la escuela. Los docentes tienen una participación, efectivamente, pero necesitamos unos docentes, sobre todo en las instituciones educativas públicas, docentes que ingresen por un tema de mérito, por un tema de meritocracia. Los mejores deben entrar. Esto no se ha estado produciendo. Al contrario, se han dado leyes por el Congreso de la República nombrando docentes que no pasan por el filtro de la evaluación. Los directivos de los colegios igualmente, y la sociedad en su rol, digamos, supervisor, en su rol de mirar la educación como un bien público, ¿no? Hay que cerrar brechas en el sistema, hay que mirar un financiamiento adecuado, hay que validar trayectorias de aprendizaje, esas trayectorias que no comienzan en el nido ni terminan en el aprendizaje, son trayectorias que van a lo largo de la vida, pero que ahora pueden ir escalando. Ahora es posible que un egresado de la secundaria puede entrar a un instituto, suma créditos en el instituto, porque ahora en los créditos es posible que se mire el crecimiento y la formación en base a créditos que se van ganando. Esos créditos se consideran, se acumulan y pueden ir a un instituto, de un set por un instituto, de un instituto a una universidad. Eso antes no era posible. ¿Qué te permite esa trayectoria así explicada? Te permite que tú estés, por ejemplo, en un CETPRO, que es un centro técnico productivo, donde entras a una carrera técnica de 80 créditos y te conviertes en un técnico que sabe de carpintería, que sabe de mecánica, por ejemplo, te conectas con el empleo, trabajas y al trabajar ya tienes recursos para ir a un instituto donde ya esos estudios que tuviste y que sumaron 80 créditos te van a poder servir para llegar a los 120 créditos que te piden en un instituto y tener ya un bachillerato técnico, un título profesional técnico, 120 créditos. Y si quieres, pasa a la universidad o a una escuela de educación superior, donde tienes que llegar a 200 créditos, 80 más. Y te permitiría, si tú quieres, poder acceder a un bachillerato, a un título profesional, pero más allá de los títulos, que ahora, digamos, eh, resultan valiosos, es el crecimiento y la oportunidad que ahora puede brindar el sistema para un crecimiento sostenido y con oportunidades que no habían anteriormente. Vamos a la siguiente lámina, por favor, ya para ir abordando específicamente el primer propósito y su conexión con el mundo de la tecnología. La vida ciudadana, la hemos dicho, no voy a repetirlo, eh, permite que las personas individualmente convivan de manera libre, ahí está la libertad y justa,
en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa que un orden en las cosas. Un Estado de Derecho es el cumplimiento de las normas, es el cumplimiento de un orden establecido, y si ese orden establecido, esas normas, tienen que ser mejoradas porque son dadas por el humano y por tanto perfectibles de corrección, pues se cambian, y las que se cambien se respetarán en su momento. Ese es el Estado de Derecho, respetar las reglas que están en ese momento. Y lo que hablábamos también de una igualdad ante la ley, un mismo trato ante la ley, no personas iguales que eso no se puede producir, no va con la naturaleza, sino una igualdad de oportunidades. En la siguiente lámina vamos a advertir que con relación a este propósito de vida ciudadana, en la siguiente lámina, las tecnologías contribuyen. ¿Cómo contribuyen las tecnologías digitales? Porque favorecen el acceso a la información. Y claro, esto ustedes no necesitan mayor explicación. Estas generaciones y las que están viniendo saben perfectamente que el acceso a la información y al conocimiento y a la comunicación se da con las tecnologías. Eso es algo que no ocurría el siglo pasado. Se fortalece también la participación y el compromiso, y se apoya, por supuesto, al Estado de Derecho, porque las tecnologías permiten que esos conocimientos, esas informaciones rápidamente puedan estar al acceso para mirar, digamos, una vida ciudadana que se fortalece y se dispara con el uso de las tecnologías digitales. Vamos al siguiente propósito, por favor. Lo hemos visto, inclusión y equidad. No voy a decir nada más de inclusión y equidad, vamos a pasar a la siguiente lámina para saber que en la siguiente lámina también la tecnología contribuye a este propósito de inclusión y equidad, que reitero, es el segundo propósito del proyecto educativo nacional, entendido como la Política Nacional de Educación del Perú. Facilita el acceso a la educación, eso está clarísimo, que las tecnologías contribuyen con la igualdad de oportunidades y propicia mayores espacios de encuentro y colaboración. A los presenciales se suman los encuentros digitales, y mientras contemos con mejores herramientas virtuales, plataformas tecnológicas, esos espacios se van a ir perfeccionando. Como se ha ido perfeccionando desde la pandemia a la fecha el uso de la tecnología en las instituciones educativas, por ejemplo. Les quiero hacer recordar que en el año 2020 fue la pandemia, ¿no es cierto? El 2020, en marzo del 2020 comenzó, y todo ese año las instituciones educativas sufrieron muchísimo, muchísimo para poder darle continuidad al servicio educativo. Habían cuarentenas, no se podía salir de la casa, y teníamos que tener una educación remota. Ni siquiera la menciono virtual, porque la virtualidad ya tiene características técnicas desarrolladas, remota, como se pueda. Los colegios públicos hacían la educación con un programa de televisión en la que era un entretenimiento, pero no era pues una educación propiamente adecuada, y menos para los niños que están en los colegios donde la presencialidad sí acaba siendo importante, porque ahí se construye una relación entre el estudiante y el profesor que les crea hábitos, buenos comportamientos y conductas bajo manejos, digamos, de un buen profesor. Eso en la virtualidad no se puede dar. Esa situación originó que en la educación superior, por ejemplo, San Marcos, yo soy egresado de San Marcos, en San Marcos eh, se perdió todo un ciclo, todo un periodo académico, porque no tenían manera de ir con una virtualidad, ni siquiera tenían plataformas, y menos docentes capacitados, docentes mayores, bastante mayores, que ni les interesaba capacitarse, ni sabían cómo capacitarse. Se perdió todo un ciclo. Esa era la situación al 2020, pero la pandemia al mismo tiempo que nos flageló en ese sentido, que nos azotó, que nos dio una dura lección de cuál era nuestra condición, cosa que no pasaba en los países del sudeste asiático, que ya tenían desarrolladas más las tecnologías, ellos continuaron, países como los nuestros, ¿no? Ahora, en el año 2026, ya no se escuchan los problemas de los padres de familia que protestaban por la educación virtual, ya eso no existe, ya se superó. Y conforme pasen los años, la virtualidad va a ir asentándose, va a ir creciendo. Ya
el uso de las tecnologías ya se instaló en las sociedades de todos los países, en todas las regiones. Ya forma parte de la manera en que vivimos y en la manera en la que nos educamos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, que nos lleva al propósito número 3 del bienestar socioemocional. Ya hemos hablado de este bienestar. Se trata de establecer relaciones sanas, identificar propósitos y sentido de lo que hacemos y lidiar con retos distintos, ¿no? Para alcanzar el desarrollo personal para una buena convivencia, ¿no? Que es lo que realmente necesitamos. Sobre este propósito, en la siguiente lámina que te pido, por favor, Silvia, avanzar, también el uso de tecnologías impacta, porque facilita el acompañamiento, facilita la orientación y la atención en este tema, en este propósito de bienestar socioemocional. Promueve la participación y el empoderamiento, un empoderamiento que necesitamos todas las personas para tener seguridad, para formar personalidad, para tener criterio propio, pensamiento crítico, mejorar la personalización y la adaptación del aprendizaje. Hay, por tanto, una contribución en ese aspecto que están trayendo las tecnologías digitales. Ojo, estamos hablando de contribución, no estamos hablando de sustitución. No, yo para nada estoy hablando de sustituir la educación presencial con la educación con un sistema tecnológico. No, 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 no. Es más, yo me atrevería a decir que mirando la educación hacia el futuro, lo que se va a imponer, van a seguir existiendo universidades presenciales, universidades con campus académico. A mí me encantan las universidades con campo académico porque te da una vida universitaria, respiras universidades, hay universidades que tienen una vida intensa y eso creo que ayuda no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino emocional, te contacta, te relaciona, generas relaciones de amistades que la virtualidad no te da. Pero creo que en promedio, en términos generales, es la educación híbrida la que se va a imponer. Todos aquellos cursos y asignaturas en los que no necesitamos estar en contacto o tener crecimiento práctico, con uso de laboratorios, auditorios, en todo aquello que sea cursos teóricos, para eso sirve la educación. No tengo necesidad de tomar un micro, estar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta primero a una institución educativa y aprender lo que me va a decir un profesor cuando eso lo puedo leer yo en el libro. No tiene sentido eso. Ya eso sinceramente, más bien hace que desperdiciemos el tiempo para dedicarlo y aprovecharlo en otras cosas. Y los jóvenes de ahora quieren eso, y con mucha razón. Tiempo, no solo para estudiar, tiempo para la recreación, tiempo para eh, generar amistades, tiempo para viajar. Entonces, esto la tecnología ayuda, pero no la reemplaza. Por eso creo que la hibridez, el sistema híbrido, donde hayan componentes presenciales y virtuales, creo que es, en términos generales, va a depender de la carrera, por supuesto, lo que se va a imponer en los sistemas de educación en el mundo. Estas tecnologías también contribuyen, pues, como decíamos, a mejorar la personalización, porque al atacar el tema socioemocional estás mejorando el comportamiento personal, la conducta de la persona y su desarrollo en entornos sociales. Vamos, por favor, a la lámina número 4, que es la que también hemos ya comentado sobre productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Nosotros estamos investigando menos que muchos países, menos que la mitad de los países. Estamos investigando muy poco. No somos un país que tenga gente que proponga las cosas, que proponga hacer las cosas de manera diferente. No somos un país, a pesar que se dice que los peruanos somos creativos, que trabajamos en una, en otra cosa, pero digamos, en aportes sustanciales de los distintos quehaceres de la vida para mejorar los comportamientos o mejorar lo que hacemos en determinadas actividades, no estamos logrando. Somos un país minero, exportamos mineral, pero ese mineral va a otros países para industrializarse, para cambiar de forma ese mineral, convertirse en productos que ya sirven específicamente. El cobre que nosotros exportamos, tenemos grandes minas de cobre, es más, probablemente las empresas mineras de cobre son las que más contribuyen al erario nacional con los impuestos.
Ese cobre llega a otros países y los convierten en cables para utilizarse en muchas situaciones de, digamos, de la industria, que los compramos luego nosotros mucho más caros, porque entra una manufactura humana y eso tiene un valor, eso tiene un precio. Tenemos nosotros que aprender a hacer las cosas diferentes, a mejorar las cosas. En este punto, permítame que les comparta algo sobre lo cual me siento muy, pero muy eh, orgulloso, diría yo, porque es una manera de innovar, es una manera de hacer, de mirar las cosas diferentes y de hacerla, digamos, en un campo como es el educativo, donde se requieren de muchas disciplinas. Y esto tiene que ver con mi conexión con la Universidad Norbert Wiener, y es que eh, en la carrera de nosotros los abogados se estudian muchas materias, muchas disciplinas jurídicas civiles, laborales, tributarias, comerciales, fiscales, contratos, penales, contractuales, muchísimas materias y algunas procesal uno, procesal 2, procesal 3, penal uno, penal 2, penal 3. Y nunca, nunca se enseñaba derecho educativo como disciplina jurídica. O sea, mirar la educación, las políticas y la normativa desde una mirada jurídica que la sustente. Todos los proyectos de ley, todas las grandes normas, todas las políticas tienen que tener una estructura normativa que manejamos los abogados. Esa, esa es una innovación que hemos hecho creando el Instituto Peruano de Derecho Educativo que no existía y también en la BINDER enseñando por primera vez el curso de Derecho Educativo que no se enseñaba en ninguna universidad. Entonces, uno se pregunta, hemos podido estar con un sistema educativo donde no había un sustento legal que le dé base, sostenimiento a la construcción de la política educativa? Esa es una manera de innovar. Por eso le decía, me siento orgulloso de esa manera de innovar. Y con la innovación crece pues tu participación en un espacio determinado porque acaba siendo o inicia siendo el primero. No tienes competencia en eso. Lo que tú sabes no lo sabe otro. En un tema, además, en donde tienes universidades, tienes colegios, puedes ser director, puedes aportar, o sea, se te abre un espacio porque miras las cosas de manera diferente, porque innovas. Esto yo lo he visto en mi, digamos, trayectoria, que la tengo desde hace ya eh, más de 10 años, asistiendo a foros internacionales donde me contacto con otra gente y les ha parecido estupenda esta mirada de vincular el derecho con la educación y de generar instituciones que miren de esa manera la educación y la construyan y la sustenten. Y se están creando en otros lugares también. Nosotros mismos estamos haciéndolo también a nivel latinoamericano. Me quedo entonces con esta manera de mirar las cosas, de tener una visión distinta, de no acostumbrarte a hacer lo mismo, de no mirar lo que te enseñan y aceptarlo porque lo dice alguien. Tienes que cuestionarte siempre, ¿y por qué es eso así? Porque lo dijo Platón, porque lo dijo Pitágoras, eran grandes pensadores. El pensamiento, digamos, mi mensaje es, no, hay que cuestionar. ¿Por qué las cosas así? Hay que cuestionarlo, siempre mirarlo de otra manera. ¿Y por qué mirarlo de otra manera? Porque somos hombres y siempre se puede mejorar. Y los hombres no hacemos las cosas perfectas, nunca las hacemos perfectas, solo Dios. Entonces hay esa oportunidad de ir mejorando. Hay que mirarlo, hay que verlo, hay que tener la visión, hay que enfocar el problema de distintos ángulos. Algo se te ocurrirá que no se le ocurrió a otro. Y así en todas las dimensiones de la vida, como pasó con Gastón Acurio, con el tema gastronómico. Él hizo eso, él innovó. ¿Él acaso creó la papa? ¿Él acaso creó el ceviche? ¿Él acaso creó el ají de gallina? No, lo vio de otra manera y triunfó. Y vaya si triunfó. Bueno, vamos a la siguiente lámina, porque en esa lámina también, con relación a este propósito, las tecnologías contribuyen promoviendo desarrollo de competencias digitales. Ahora, si no tienes competencias digitales, vas muerto. Ahora tienes que tenerlas. Tienes que entrar al mundo digital. Tienes que ser curioso. Tienes que llevar programas microcredenciales, cursos para entrar y manejar estos temas, que los hay muchos, muchísimos, hay muchos programas. eh, Desarrolla y fomenta la innovación y el desarrollo productivo. Otra vez acá, y ahí está el término de la innovación.
promueve la investigación y el desarrollo científico-tecnológico. Nosotros tenemos muy pocos investigadores, un porcentaje, un porcentaje mínimo, y cuando los tenemos se van a otros países. Y claro, ¿cómo no se van a ir si acá no tienen los instrumentos para desarrollarse? La investigación, la tecnología requiere laboratorios, requiere material, requiere inversión. No los hay en el Perú. Se nos va la gente, nuestro talento se nos va. Y es una lástima. Acá se educan, acá se crían, acá se construyen y se nos están yendo. Y también apoya pues a una gestión sostenible y responsable de los recursos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, para ir con un poquito más de dinámica. La situación actual. Hay que saber, pues, hay que conocer la situación actual, no solamente conocer, saber que hay un plan, un proyecto educativo nacional, una política nacional, no solamente saber que hay un Ministerio de Educación como rol rector, que existen instituciones educativas con sus roles formadores, que las hay públicas, que las hay privadas, que hay brechas. Hay que conocer la situación actual. Eso significa, y en la siguiente lámina ya vamos a ir entrando, significa entrar a determinada data que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, fíjense, estamos hablando de tecnologías. Por tanto, esta data tiene relación con las tecnologías y con la educación. ¿Cómo podemos nosotros avanzar? Si fíjense, acá la data es del 2019, 2020 y 2022. Vamos a irnos al 2022. En el 2022, nuestros locales educativos públicos, ¿ah? Y colegios que cuentan con energía eléctrica y a la vez conexión a Internet, en el año 2022, que está sobre la mano derecha, alcanza al 73,81% que tienen electricidad, 73%. O sea, tienes colegios, más de 25% de colegios que ni siquiera tienen electricidad. Y en cuanto a Internet, apenas a nivel nacional el 28%. Y en las zonas rurales, al extremo derecho abajo, casi el 11% de colegios rurales no tienen internet. ¿Cómo les pides tecnología a los chicos? ¿Cómo les pides uso de tecnología si no tienes internet? O sea, tenemos brechas, ahí hay una brecha que se desprende claramente de esta data, que es una data que sale del propio Ministerio de Educación, pero que tenemos que conocerla para poder eh, mirar siempre la educación con el uso de las tecnologías. Sí, tenemos que usar las tecnologías, sí, pues, pero hay que tener los recursos, la voluntad política para poder hacerlo, priorizando las cosas, no se van a solucionar todas al mismo tiempo. Perú es como un barco que tiene muchos huequitos, y los huequitos no se pueden tapar al mismo tiempo. Hay que priorizar esas brechas, esos huequitos, e ir tapándolos, y para eso se requieren de gestiones de gobiernos que continúen, que se sostengan en el tiempo y que entiendan que hay que priorizar la educación. En la siguiente lámina también vamos a ver más data. Esta data es un comparativo de la tasa de acceso a Internet en los hogares porque también, digamos, juegan un papel importante en materia educativa. Según ENAJO, en el año 2000, me voy a ir al 2021, el 48,70% tenía acceso, y con el Internet fijo el 39,40%. O sea, ni siquiera en ninguna, digamos, de las dos medidas de acceso a Internet llegamos al 50%, ¿no? Entonces, la tecnología acaba siendo un poco complicada de aplicarse con estas bajas tasas que se reflejan en esta data. Siguiente lámina, Cindy, por favor. Eh, en una población de 6 y más años de edad, que hace uso del Internet según nivel educativo, podemos apreciar, vamos a irnos siempre, por cuestiones de tiempo, al año 2021, que es el año cuya data tenemos, y el más reciente, ¿no? A nivel nacional, esta población de más de 6 años que usa Internet asciende a casi el 72%. Primaria o menos, 45%. En secundaria sube al 80%. El uso es mayor. En la educación superior tecnológica, pedagógica y artística, 92%, sube tremendamente. Y en la superior universitaria, el 96,3%. Todos ustedes, los que están escuchándome, y que están o, van o, digamos, han pasado ya por el sistema universitario, efectivamente, todos ustedes tienen acceso a Internet. Estamos evidenciándolo con
con el webinar de ahora. Pero hay diferencias según los niveles educativos. Esa data es la que le acabamos de presentar. Siguiente lámina, siguiente. Eh, Siempre sobre una población mayor a 6 años que hace uso del Internet según la frecuencia de su uso. Una vez al día lo usa el 90,5% de la población mayor de 6 años. Una vez a la semana, el 8,8%. Una vez al mes, el 0,7%. Cada 2 meses o más, nunca. Esta lámina refleja que el uso del Internet y la frecuencia se va dando, ¿no? Pero aún a pesar de las carencias de acceso a las que me he referido en las láminas anteriores. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. En la población de niños y adolescentes, por tipo de actividad que realizan Internet según características sociodemográficas. ¿Y por qué nos interesa este cuadro? Por el tema de la equidad y diversidad. Por eso nos interesa. Si nosotros queremos atender la equidad y diversidad, debemos saber qué cosa es lo que pasa con los afros, qué cosa es lo que pasa en las zonas rurales, qué pasa con la pobreza. Entonces, esto qué cosa es lo que me dice eh, que la población de niños y adolescentes por tipo de actividad, por ejemplo, en lengua materna, en castellano, se comunican el 75,5%. En la educación formal y para capacitación baja el 36,80%. Pero fíjese lo que pasa cuando la lengua materna es indígena, 3,81%, y la educación formal, 1,22%. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en las zonas indígenas nosotros tenemos como 45 lenguas nativas y muchos niños que crecen con la lengua nativa. Claro, esos niños que crecen con la lengua nativa, cuando van a un colegio donde se enseña en castellano, están perdidos. ¿Cómo hacemos para que esos niños puedan entender si ni siquiera entienden las expresiones que están en castellano? Esos porcentajes de 31,81 y 1,22 en la educación formal te reflejan. Entonces hay que darle una atención a esa diversidad y equidad. No podemos taparnos el ojo sabiendo que tenemos en nuestro país esta gente. La tenemos y tenemos que mirar con especial cuidado, especial atención. Es cierto que no es una población mayoritaria, pero es una población nuestra que es la que tendemos que atender. Y fíjese la diferencia a continuación. Por ejemplo, eh, en el caso de aquellos que no son pobres, 57,10% están en comunicación y los no pobres con educación formal y capacitación superan el 27%. Y esto cae tremendamente cuando hay un pobre extremo. Cae a niveles muy inferiores. Perdón, al no extremo, pero el extremo también cae como si fueran los de lengua materna indígena. Caen muchísimo. Otra vez hay un tema de equidad. Y van a ver en las dos, digamos, informaciones horizontales en el ámbito rural y urbano de abajo, igual como entre lo rural y lo urbano hay una gran diferencia, siempre una gran diferencia que nosotros no logramos todavía superar como una brecha importante entre lo que ocurre, eh, no solo en materia educativa, ¿no? Entre lo rural y lo urbano. Es data que es importante que la sepamos. Adelante, por favor. La siguiente lámina. Este es un porcentaje de adultos que alcanzaron niveles altos de desempeño en resolución de problemas en entornos informáticos. O sea, adultos que, como estamos viendo, apenas alcanzaban 6,60 en el año 2018, que podían con entornos informáticos resolver problemas. Este porcentaje definitivamente ha crecido al 2026, ha crecido bastante. No tenemos la información, la estamos construyendo, pero digamos todavía existen deficiencias, ¿no? Con relación a solucionar problemas utilizando entornos informáticos, ¿no? Siguiente lámina. Bueno, en esta lámina vamos a compartir tendencias, riesgos y un poco mirando el futuro educativo. Vamos a la siguiente lámina. Estas son algunas tendencias, ¿no? Siempre, ojo, siempre
mirando la educación con el uso de las tecnologías. Son tendencias miradas desde esos dos ángulos, ¿no? Hay un estudio de Google y Canvas y ellos nos indican que en materia de educación en las aulas de primaria y secundaria a nivel global, las tendencias son de tener una responsabilidad digital, ya le llaman una responsabilidad digital, de los padres que buscan que los colegios orienten a los alumnos en el uso responsable de la tecnología. Los padres entienden que tienen que haber digamos, esos medios que ofrezcan las instituciones educativas. Un pensamiento computacional. Los padres y profesores buscan que los estudiantes aprendan a resolver problemas y a usar tecnología en su formación educativa para un futuro de inclusión en el sector productivo empresarial, con aulas colaborativas, ya no aulas tradicionales, sino aulas distintas, comunicaciones distintas, no las clásicas donde hay alguien que está adelante y se dirige a los que están atrás sentados, sino aulas que están en otra disposición con mucha más dinámica y en donde el profesor, más que hablar y decir lo que puedes, como dije hace un momento, leer en un libro, colabora, incentiva, pregunta y crea una dinámica participativa y colaborativa en el aula. Esas son las tendencias, una pedagogía innovadora, nueva, distinta. La que tenemos no funciona. La que tenemos estaba diseñada para el siglo pasado. Para el siglo XXI necesitamos una pedagogía absolutamente diferente. Y en esa pedagogía, en esa manera de enseñar, entra el uso de la tecnología. Simplifica tareas a los docentes, además, para que no estén dedicando su tiempo a temas administrativos, a temas de evaluación, sino sobre todo a la orientación, a la enseñanza, a la tutoría, a la mentoría con sus alumnos, ¿no? Siguiente lámina. Otras tendencias también son destrezas vitales y preparación para el trabajo, padres y educadores que buscan una educación integral que incluye las tecnologías, un aprendizaje guiado por el alumno, fíjense, un aprendizaje en donde lo que se quiere es que el alumno tenga autonomía que le permita autoaprendizaje. O sea, ya sin necesidad o digamos, habiendo dejado la tutoría del docente, del profesor, un momento en que el estudiante ya está en capacidad de autoenseñarse, de autoaprender, de autoevaluarse y por tanto es su propio guía. Esa tendencia es cada vez mayor. Se crean también lazos entre padres, tutores y colegios, ¿no? Y la tecnología facilita esa conexión que a veces no se puede dar en presencialidad en lugares, en ciudades grandes donde el desplazamiento es complicado, la tecnología favorece y genera esos lazos que aparecen en pantalla. Y también hay tecnologías emergentes, ¿no? Bueno, en realidad todo el tiempo se están creando tecnologías, todo el tiempo. Estuve en una conferencia de rectores en Ecuador hace poco, fueron varios rectores de Latinoamérica y todos coincidían que aproximadamente cada 4 años, cada 3 o 4 años, van cambiando las carreras. O sea, el cambio, la dinámica de lo que ocurre con la tecnología es tanta que se hace necesario estar en constante aprendizaje. Y por tanto, hay tecnologías emergentes de manera permanente. Y hay que tener ese hábito del aprendizaje a lo largo de la vida y no creer que teniendo un título profesional, un grado de bachiller, un grado de maestría o de doctorado es suficiente. El aprendizaje es a lo largo de la vida. Siguiente lámina. Hay riesgos también sobre el uso de las tecnologías digitales. Y por supuesto que los hay. Los hubieron el año 2020, que prácticamente se paralizó la educación. Claro que hay riesgos. Eh, y claro, también muchos entendemos de que disminuye, ¿no? Ese face to face, ese cara a cara que hay entre los propios estudiantes y los alumnos, que es muy importante, ese relacionamiento que hay, ese, digamos, ese tocarse, ese mirarse que hay, que hace que también uno vaya educándose o entendiendo comportamientos
eh, adecuados e inadecuados que puedan darse, ¿no? Esa socialización es un tema que debe evitarse. Por eso que yo me refería a la hibridez, a esa necesidad de combinar lo presencial con lo no presencial. Esta y sus tecnologías también genera un riesgo de cambiar el rol docente. El docente no puede ser el mismo, no puede ser un docente meramente pasivo administrativo. Yo les quiero contar algo. El año 2020 me pidieron asesorar a una institución vinculada con la Universidad de Harvard, se llama la SPAU, que asesora a gobiernos. Y estaba asesorando al gobierno peruano en ese momento porque las clases en las universidades se habían paralizado. Y contrataron una serie de organismos. Este organismo, en consorcio con el Tecnológico de Monterrey, que es una universidad, para poder ellos capacitar a 20 universidades públicas emblemáticas. Otros organismos, donde estuvo la Católica, que era la Universidad Católica, a otras universidades públicas, pero las emblemáticas, la San Marcos, la San Antonio de Abad, San Agustín de Arequipa, la Huamanga de Ayacucho, eh, todas ellas, eh, para que entren en un tema de capacitación y, seguir, y entrar en la virtualidad. Pero, estas organizaciones, cuando entraron, vieron, y esto tiene que ver con el rol docente que está en pantalla, encontraron un grupo de docentes mayores que no les interesaba capacitarse, ni entendían ni sabían cómo. Pensaban más en la salida de la docencia en una jubilación que en una enseñanza a los alumnos. Ahí hay un problema que se mantiene y que debemos abordar. Lo cierto es que el docente de antes no puede ser el docente de ahora, con el uso de las tecnologías. Tiene que ser un docente también que maneje estos temas. También está el tema de el riesgo respecto de la privacidad de los estudiantes y la comunidad educativa, ¿no? Si es que no se protegen los datos personales, ¿no? Los que aparecen, los que están y los que, digamos, se muestran con el tema de las tecnologías, ¿no? De hecho, hay una ley que ha salido hace un par de días, o 2 o 3 días, donde se están penalizando, no solamente castigando administrativamente, penalizando los hackers, el uso de los datos personales, en fin, porque son riesgos que trae la tecnología y que otros países ya han abordado y han encontrado candados y mecanismos de protección. En nuestro país es un riesgo latente todavía. Y lo otro es la que genera dependencia. El tema de la tecnología genera dependencia en los estudiantes, no solo en los estudiantes, en las personas en términos generales, en los pequeños, ¿no? Si es que no se le da un uso competente. Por eso que se habla de la ética, del uso ético de la tecnología. Esos son los riesgos. Vamos a recibir de la mina. Sí. Más riesgos afecta a la escritura de los jóvenes, por ejemplo, la cursiva, y tanto afecta a la cultura de los jóvenes que cuando se habla por WhatsApp, se habla empleando frases cortas, sin comas, es decir, hay un uso que se vuelve normal, que hace que la escritura pierda elegancia, que la escritura pierda eh, lo que la academia protege, ¿no? Entonces, digamos, se ha estado generando con el uso de la tecnología, ¿no? Reduce la imaginación y el pensamiento crítico de los estudiantes si no se usa con orientación, competencia y ética, ¿no? Si uno entra a GPT y quiere hacerlo todo por ahí, te ahorra, te ahorra tema, ¿no? Y yo me imagino años atrás, cuando no existían las calculadoras, antes de las calculadoras había unas reglas de cálculo, pero antes de las reglas de cálculo, las operaciones matemáticas se hacían con lápiz y papel. O sea, tú en lápiz y papel razonabas y hacías una división, una multiplicación, una raíz cuadrada, la hacías en el papel. O sea, tenías un proceso mental que se desarrollaba al hacer la operación. Se ha ido perdiendo con la calculadora. Tú no tienes que hacer ninguna operación, solamente tienes que marcar 2 por 2 y te sale el resultado. Entonces, eso implica efectivamente que se reduce la imaginación y el pensamiento crítico. Por eso es que la tecnología tiene que tener usos responsables, ¿no? Genera inequidad para aquellos que no la tienen a la mano, y por tanto algunas resultan también muy caras. Siguiente lámina, Cindy. Para el 2040 se cree que vamos a tener una educación extendida, una educación formal, que va a seguir siendo el camino principal, pero
con muchas más opciones digitales y educación emocional. Tenemos grandes empresas a las que no les interesan mucho los títulos, les interesan las competencias. Tú demuéstrame que sabes hacer lo que yo quiero que hagas y te contrato. No me interesa que tengas muchos diplomas. Y para yo saber lo que tú quieres que yo haga como empresa, tengo que estar siempre educándome con micro credenciales, cursos cortos en ese tema, con el desarrollo que se va dando para no quedarme atrás, para estar, para no, para digamos, alejarme de la obsolescencia, ¿no? Hay una educación externalizada, claro, pues externalizada en el sentido de que más allá de las instituciones educativas se piensa en una educación con participación privada y la personalización que es el resultado de la autoevaluación y la autoenseñanza, ¿no? Esa autonomía a la que nos referimos antes. Escuelas como conectores de aprendizaje, escuelas se liberan del credencialismo, en el sentido, las escuelas ya están mirando estos temas también para enfocarse más en competencias transversales, en valores, y aprender sobre la marcha. Claro, sobre la marcha eh, es hacerlo todo el tiempo, es estar todo el tiempo dispuesto a ir aprendiendo. Vamos con la siguiente lámina, por favor, pidiéndoles que vayan pensando en algunas preguntas sobre lo que les estoy exponiendo o de alguna otra que ustedes consideren si yo puedo respondérselas con mucho gusto lo voy a hacer. Este escenario sobre la marcha se espera un rol central de la tecnología en este aprendizaje sobre la marcha, porque es en el camino, estar sobre el caballo, enseñar, y eso implica una cualificación, atención, acreditación, socialización. La digitalización permite evaluar y certificar conocimientos, oportunidades de aprendizaje, inclusive con algunas opciones disponibles de manera gratuita, ¿no? Te concede espacios, te da contenido, te da tiempo, espacios porque son digitales y además hay una distinción entre educación, trabajo y ocio dibujan en el sentido de un uso de tecnología que te da educación, que te da oportunidad laboral y que al mismo tiempo entretenimiento. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Otros escenarios al 2040 es la situación profesional como tareas, como certificación. Hay un rol también de la tecnología. Es ahora difícil imaginar que los gobiernos frente a los mercados y la sociedad civil ignoren la tecnología. Los profesores de la enseñanza tradicionales se van extinguiendo y van saliendo los profesores ya en uso de tecnologías, y hay actores con relaciones de poder, participación, se reestructura, por tanto, la educación en términos generales, la pública y la privada. Algunos sostienen que hay un desmantelamiento de la escolarización como la entendemos ahora, tan presencial, y la gobernanza de los datos y de las tecnologías es clave, ¿no? Digamos, darle el control, darle el uso el adecuado y esa ética a la que hemos señalado anteriormente. Vamos con la siguiente lámina. Las orientaciones que trae el proyecto educativo nacional sobre el uso de tecnologías son claras. Se las compartimos en las siguientes láminas. Adelante. Acuérdense que en una primera lámina yo les hablé de visión, les hablé de propósitos, les hablé de orientaciones estratégicas, donde estaban actores y donde estaba el sistema. Los actores estaban allí, los directores, los docentes, las familias, etcétera, etcétera. Y bueno, en la orientación estratégica número 5 referida a cierre de brechas, el sistema educativo asegura que todas las personas, sobre todo las que están en situaciones de vulnerabilidad, aprendan a lo largo de sus vidas gracias a experiencias diversificadas y haciendo uso competente de las tecnologías disponibles. O sea, las tecnologías cierran brechas y eso ayuda muchísimo a que podamos nosotros combatir la equidad o incorporar al sistema a personas que están alejadas, evidentemente que tengan condiciones de Internet adecuadas para la conexión. Siguiente lámina. También con relación a la orientación estratégica número 9, hay un tema de gestión estatal. Ayuda muchísimo a la gobernanza estatal que tiene tantas deficiencias la gestión del Estado como Estado en cualquier sector público.
salvo contadas excepciones como el BCR, o en alguna institución pública, la gobernanza siempre es un problema. Si hay alguna diferencia entre una institución o para ser más específicos, entre una universidad privada y una universidad pública es la gobernanza. La gobernanza en la pública tiene una serie de temas, de problemas al interior, de marcos regulatorios, de frenos legislativos que hacen que no se pueda gobernar, tomar decisiones adecuadamente en una universidad pública. Y lo que, y digamos, no sucede en una privada que el tema lo tiene mucho más claro, ¿no? Como digamos, como en una organización que tiene un consejo directivo, un directorio, y cada uno tiene un rol, y si no cumples ese rol, pues vendrá alguien que sí lo haga, pero se van haciendo las cosas sin que hayan elementos, aunque también los hay, por supuesto, pero no como en el caso de las públicas, elementos distorsionadores o que obstaculicen las tomas de decisiones para una gestión adecuada. La tecnología ayuda a eso, efectivamente. Por eso que en el Consejo hablamos de un uso intensivo de lo digital, con todas estas precauciones y candados. Siguiente lámina. En materia de investigación e innovación, se nutre, pues, estos conceptos se nutren y estas actividades de la innovación y la tecnología, ¿no? Se fortalece el sistema, la innovación y el desarrollo sostenible y crea, despliega potencial creativo y generación de conocimiento. Ayuda, por tanto, el uso de la tecnología también en relación a estos temas. Adelante con la siguiente lámina. Creo que ya vamos terminando. En familias y hogares también hay que proveer servicios básicos de conectividad, hay que prevenir las adicciones, lo hemos dicho ya, proponer hábitos, esto en las familias y hogares, para que también, para que primero accedan, sepan cómo acceden, tengan los candados, puedan conectarse y poder ir cerrando la brecha del tema de la equidad o de la inequidad que existe, ¿no? Cuidando siempre el tema de prevenir las adicciones en la utilización de los aparatos. Siguiente lámina, con relación a los docentes, sí, pues los docentes, ya lo hemos dicho también, hay que aprovechar las tecnologías para que entiendan que pueden tener una herramienta adicional. Tiene, por tanto, como está en la lámina, un uso adecuado de una tablet que los ayude a acceder en momentos reales con temas o conocimientos, experiencias prácticas que ocurren en otros países. Eso se hace a través del uso de la tecnología. En la siguiente lámina tenemos la sociedad, bueno, en términos generales, pues la sociedad, en fin, debe saberse entendiendo y se está realizando también un desarrollo de uso para medios de comunicación y con diversas tecnologías para aprovechar el proceso de enseñanza, etcétera. No solamente es el interés de entornos educativos, sino también de la sociedad en términos generales, porque la tecnología se ha instalado en las sociedades modernas. Siguiente lámina. Cierre de brechas, en fin, vamos con la siguiente, ya hemos hablado de conectividad y plataformas de información, vamos con la siguiente, gestión estatal, también hemos hablado de gestión estatal, sugiero que pasemos esta lámina también, está eh, redundando, investigación e innovación, también lo hemos dicho, vamos por favor a la siguiente lámina. En relación al uso de las tecnologías, como estamos leyendo para la educación, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 propone, vale decir, la política nacional de educación del país, sobre la cual se construyen las políticas regionales de Cajamarca, Puno, Lima, La Libertad, Lambayeque, todas, y las locales de las provincias que hay en las regiones. Esa política nacional educativa propone un uso universal e intensivo de tecnologías digitales, no es ajena a eso y a la necesidad de volverlo intensivo y frecuente, en formatos y medios accesibles con recursos educativos que potencien las labores de enseñanza-aprendizaje. Un aprendizaje autónomo, además, independiente, que haga que la persona pueda acceder al uso de la tecnología y también fomentando la investigación, ¿no? Que además permite mejorar la gestión sobre la cual
instituciones públicas adolecen, y para ajustar las actividades a la disponibilidad del tiempo y al ritmo de progreso de cada persona que aprende. Es lo que le decía hace un momento. Las personas, las personas tenemos distintas actividades, distintos intereses, y somos una dimensión integradora y compleja. Además de aprender, de estudiar, necesitamos otros entornos, necesitamos relaciones, necesitamos salir, viajar, conocer. Esto también permite la tecnología. Eso es lo que propone el proyecto educativo nacional que les he compartido. Creo que con esta lámina, Cindy, hemos concluido. Pasamos a la siguiente. Me parece que hemos acabado. Sí, hemos acabado. Así que, Cindy, bajo tu moderación, yo quedo a disposición si es que hay interés en hacerme alguna pregunta sobre este Y tema relacionado o algún diferente que si puedo contestarlo, lo voy a hacer con mucho gusto. Gracias por su paciencia. muchas gracias, doctor, por la ponencia, por el tema bastante importante, e interesante en nuestro tiempo, en realidad. Vemos que hay muchas cosas que debemos hacer para mejorar nuestro sistema educativo nacional. Yo tengo una pregunta, doctor. Bueno, también los invito a todos los que están conectados que puedan hacer sus preguntas por el chat y si alguno se anima a aperturar su audio para hacer la pregunta. Mi pregunta, doctor, es en base que, bueno, tenemos varios aspectos en pro y en contra del uso de las tecnologías, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo pueden hacer los docentes para mantener ese equilibrio del uso de la tecnología, ¿no? Porque a veces vemos ahora el abuso a veces de la IA, ¿no? Como uso también del docente para sus clases. ¿Cómo podemos tener ese equilibrio o el docente tener el equilibrio de usar una tecnología, ¿no? Desde dos espacios. Y uno lo utiliza la Universidad Vinter, ¿no? Que son unas especies de protocolos, de formatos, de capacitaciones también a los profesores que se le dan justamente para el uso de la tecnología y para que hayan unidades al interior de la universidad que puedan ayudar, donde hay gente que conoce de tecnología, gente que puede orientar al docente y, digamos, decirles cuál es la mejor manera de poder desarrollar la enseñanza en aulas. Entonces, creo que por el lado de la universidad, creo que eso es importante que se haga. Y por el lado del mismo docente, ¿no? Los docentes tienen que entender que si quieren desarrollar una carrera en una universidad, tener digamos, un ciclo de vida, eh, deben estar atentos a esas capacitaciones, a esos programas y entender que ellos también están en una posición de aprendizaje. Estamos estudiando todos. Es una herramienta que afecta al sistema en el sentido de que eh, tiene que ver con todo el sistema educativo, docentes, profesores, en fin, y por tanto los docentes no pueden escaparse a eso. Los estudiantes no solamente entienden eso y lo hacen seguramente con más prontitud y con más destreza. Los docentes también tienen que saber que debe de instalarse en la docencia la cultura del uso responsable de la tecnología, lo que implica estar todo el tiempo capacitándose y al mismo tiempo ir mejorando, porque estamos en una etapa de madurez, no estamos en en una, situados en un espacio ideal de uso de tecnología, no. Como no lo estábamos en el 2020, ahora en el 2026 estamos en otro espacio, distinto, mejorado. Esto va a mejorar más, pero esto va a mejorar más con la experiencia, con el uso de los docentes, que es la pregunta específica, con su involucramiento y con las nuevas tecnologías emergentes que los docentes tienen también que mirar, tienen que proponer, inclusive a las propias universidades, eh, justamente para ir fortaleciendo la herramienta digamos, y los nuevos procesos tecnológicos que puedan ir surgiendo, estar al alcance, ¿no? En las carreras mismas, es como eh, estudiar medicina. Tú estudias medicina, estudias odontología, y con el tiempo salen otras herramientas, salen otras miradas, salen otros instrumentos, otra manera de hacer incisiones en la dentadura. Eso tienes que conocerlo.
Eso tienes que conocerlo, tienes que saber que puedes utilizar la tecnología en pantalla para mirar cómo están los dientes, cosa que no puedes hacer físicamente. Si no tienes esa tecnología, entonces simplemente caes en la obsolescencia y solo te vas retirando del mercado. Esa misma mirada, esa misma ruta, tienen que seguir los docentes. Así es, doctor. Muy bien, gracias por la respuesta. Tengo una pregunta por aquí, doctor. Nos dice Ángela. Su pregunta es, ¿de qué manera el proyecto educativo nacional respalda estrategias pedagógicas presenciales que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes en contextos con acceso limitado a la tecnología? Bueno, eh, si bien es cierto que el Consejo Nacional de Educación ha volcado una posición favorable al uso de las tecnologías, advirtiendo que requieren de candados y de cuidados. El Consejo Nacional de Educación está absolutamente alineado con la necesidad de una educación que siempre tenga aristas de presencialidad necesarias digamos, con una marcada diferencia entre l- lo que se puede hacer en la educación básica y lo que se puede hacer en la educación superior. Todos coinciden, el Consejo Nacional de Educación también, que el uso de las tecnologías en los estudios de posgrado, por ejemplo, son casi obligados. Son casi obligados en posgrado, porque hay maneras, hay formas, hay docentes, hay estudiantes, como ahora que estamos nosotros conectados y estamos conversando, estamos hablando, se da un intercambio y al mismo tiempo, digamos, en condiciones que permiten que la educación vaya fluyendo. Esto no puede ser posible pues, en el primer año de secundaria, en segundo año de secundaria. Allí no le puedes decir a un niño de 6 de 7 años que use la tecnología como la está usando alguien de la educación superior. Allí la presencialidad es casi indispensable. Forma parte de una formación humana integral que no solamente mira aspectos de enseñanza de educación cívica, matemática, historia, sino la conexión con el profesor, con la comunidad educativa, es importante para el desarrollo integral de la personalidad. El Consejo Nacional de Educación mira una educación integral, como se mira también en la Ley General de Educación, una educación integral de la persona humana, no solamente mire solo un aspecto. El uso de la tecnología en esa integralidad varía según se trate de alguien que, como digo, está en la educación superior o en los posgrados que alguien que está en la educación básica. Hay que ser muy cautos en el uso de las herramientas en los niveles adecuados de formación. Así es, Gracias. doctor. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctor, de Abelardo. ¿Cuál es la propuesta para que la estrategia de dotación de tabletas electrónicas a los estudiantes permita el aprendizaje efectivo y no se convierta en un gasto en vano? Y gracias por la pregunta, porque eso ha generado muchos problemas y algunas situaciones como las que, por ejemplo, no recuerdo exactamente, pero digamos, mi cargo en el Consejo me obliga a viajar a las regiones, porque como les explicaba, este documento, el Proyecto Educativo Nacional, y el que acabamos de construir, el Plan de Desarrollo de la Educación Peruana, que son rutas concretas, lo hemos construido, pero eso nos obliga a estar en las regiones, porque les he hablado de los proyectos educativos regionales y el Consejo Nacional de Educación también acompaña y asesora a las regiones para que preparen y construyan sus proyectos educativos regionales. Por eso que viajamos mucho. Y ahora que me han hecho esa pregunta, he recordado que me dijeron que cómo era posible que a una región determinada, no recuerdo el nombre, si no la diría yo abiertamente, pero habían llegado muchas tabletas, habían llegado como 1.200 tabletas y las tenían guardadas como habían llegado porque tenían temor a que se malogren dándoles un mal uso, porque no sabían cómo usar. Las tenían como 4 años ahí, las tenían como 4 años ahí. Entonces, uno se pone a pensar, pareciera que
no resultara suficiente en proporcionar los recursos, sino que además hay que dar capacitación, hacer un seguimiento, hay que ir más allá. Pero te enfrentas con situaciones en las que, ok, este gobierno dio los recursos, hubo un cambio de gobierno, un cambio de ministro, cada año cambian los ministros de educación, ese otro ministro ya no le hizo seguimiento, las tabletas se entregaron y no se hizo la capacitación y quedó eso, y nadie dijo nada. Y ocurren ese tipo de situaciones. Lo cierto es que, y digamos, tratando de atender la pregunta y contestarla completamente, el Consejo mira con cuidado estos temas. Eh, el uso de tablets en términos generales, eh, con docentes que manejen bien, que orienten bien, que se entreguen a los estudiantes en materias que sean necesarias estrictamente, creo que es sano, creo que es importante, lo va introduciendo además, pero deben de haber siempre espacios limitados, tiempos de uso limitados, protocolos que siempre son sanos para eso. Yo siempre miro el equilibrio de las cosas, no suelo irme para un extremo o para el otro extremo. Decir, no, ningún uso de Internet o ningún uso de tablets o de celulares. O sí, permito todo y a cualquier hora. No, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Creo que, creo que no todo es blanco y negro. Hay zonas que son distintas y hay que saber, porque además ahí está la diversidad, hay que saber cómo atiendes a determinada zona, cómo haces con determinada zona, con determinado grupo etario que tiene determinada cultura. Y en eso hay un aspecto clave de orientación que le corresponde a la autoridad o a los docentes o a los directivos para el uso de las tablets en las que el Consejo Nacional y yo personalmente estamos de acuerdo en un uso siempre que sea equilibrado y siempre que ayude al proceso de enseñanza en aquello que se está formando en ese momento. Gracias. Doctor Lecano, muchas gracias por sus respuestas. A continuación, vamos a presentar a ahí está, nuestra gestora de la maestría en gestión educativa, Nadiuska. Te damos el pase antes de finalizar el día de hoy. Gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Para poder presentar, coordinadora Cindy, ya, perfecto. Muchas gracias, muy amable. ¿Sí está conforme? ¿Se puede ver? Sí, correcto. Muy buenas noches con todos, un gusto. Les saluda la asesora Nadiusa Calderón del área de posgrado, representa a la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad tenemos en convocatoria la Universidad Norbert Wiener para este año 2026 la maestría en gestión educativa con enfoque en innovación y calidad. Esta maestría está enfocada en formar especialistas que lideren las instituciones educativas con enfoques estratégicos y mejoras continuas. Esta información la vamos a presentar este año ya con una fecha de inicio del mes de mayo. Estamos actualmente en todo lo que es el proceso de admisiones, entrevista y dando a conocer lo que es la maestría. Iniciamos en el mes de mayo. Es una maestría a modalidad a distancia, 100% virtual, el cual pueden dar profesionales de Limas, de provincia o justo también fuera del país. Los horarios que se han adaptado para esta maestría son horarios para aquellos que laboran, que tienen familia. Son muy flexibles, son 2 veces por semana, 100% virtuales. Las clases son sincrónicas, clases en vivo, participamos como estamos hoy en día vía Zoom, mm, con las clases actualizadas, con profesores especialistas. Los horarios de clase son 2 veces por semana. Como pueden ver en pantalla, son los días jueves y los días sábados. Los días jueves son en horario de noche, de 7:45 a 10 de la noche, y los días sábados son de 4 a 6 de la tarde. Virtuales sincrónicos, 2 veces por semana, trabajamos por la plataforma Canvas. ¿Qué necesitamos para realizar una maestría en gestión educativa? Solamente tener el grado de bachiller. Muchos me han consultado, Nadiuska, yo todavía no tengo título. No hay ningún problema. El principal requisito es tener el grado de bachiller registrado en la SUNEDU para postular con nosotros con la Universidad Norbert Wiener.
Es importante indicar los beneficios y convenios que hemos trabajado durante lo largo del tiempo con el área de convenios para que puedan conocer. Actualmente tenemos convenios con colegios profesionales, el cual nos da un descuento exclusivo, especial y cómodas cuotas, también como financiamiento hasta 20 meses. Actualmente vamos a indicar los costos de inversión de la maestría y facilidades de pagos y inversión con convenios. ¿Cuáles serían los convenios que participarían con un descuento exclusivo del 20%? Tenemos tres convenios especializados para esta maestría. Colegio de profesores a nivel nacional. Todo profesor que esté colegiado, habilitado actualmente, tiene un 20% de descuento. También para los psicólogos. Tenemos convenios con el Colegio de Psicólogos a nivel nacional. Nadie que estoy colegiado en Ica, estoy colegiado en Arequipa. Todos los colegios a través de nivel nacional aplican 20%, solamente presento el certificado de habilidad vigente. También Colegio de Administradores, ¿ya? También tiene a nivel nacional convenio con el 20%. Son algunos que les puedo indicar lo más destacado en esta maestría, pero también tenemos otros descuentos y otros convenios. Este descuento es aplicado en las pensiones y financiamientos para facilidades de pago. El costo regular, como pueden ver en pantalla, es de 15.000 soles. Incluye un pago de inscripción único de 300, un pago único de matrículas y tenemos financiamiento hasta 20 meses, cuotas fraccionadas, pagos mensuales, cuotas congeladas. Con mi descuento y financiamiento quedaría una cuota mínima de 576 soles mensuales si deseo pagar con financiamiento hasta 20 meses. Si deseo hacer financiamiento un poco más corto de 16 meses, la pensión quedaría en 720. Costo total de inversión con descuento 12.120 para todos aquellos que tengan convenios y descuento. También para aquellos egresados de nuestra casa de estudio que han estudiado un diplomado, una maestría, un estudio de carrera profesional, una segunda especialidad, tiene un descuento del 30%, donde también tenemos financiamiento de 20 cuotas, quedando las pensiones con un 30% en 504. Total de inversión, 10.600 soles. Serían los dos beneficios que tenemos y también cabe destacar que si tenemos en la sala colaboradores de nuestra casa de estudios de la Universidad Novervina en Tito Carrión, también aplican descuentos extraordinarios desde 6 meses laborando con un 40% hasta 5 años laborando en la BINDER con un 90% de descuento. Vamos a dejar mis datos, que yo soy la asesora a cargo junto a la coordinadora Cindy Díaz, de dar inicio a estos procesos de admisiones con una entrevista profesional. Se pueden contactar directamente conmigo. Mucho gustosamente la estaremos atendiendo vía telefónica, vía WhatsApp o también presencial en la Universidad Novervine. Mi nombre es Nadiusa Calderón. Estaré atento para consultas, preguntas. Ya sabemos, podemos postular desde este momento con descuentos anticipados, inscripciones anticipadas para reservar mi vacante. El proceso de admisión puede ser online si estoy en provincia. El proceso es muy cómodo. Realizamos una entrevista profesional online. Directamente la asesora a cargo es mi persona, Nadiusa Calderón. Se pueden comunicar a través de números que le voy a indicar: 977-563-885. Hemos compartido a través del chat para aquellas personas que deseen saber mayor información de la malla curricular, de la información académica, un link para que se puedan registrar, dejar sus datos y mañana a primera hora nos estaremos comunicando para darle mayor información de esta maestría. Un gusto, que tengan buena noche. Muy bien, gracias, Nadiuska. Así es, por favor, pueden completar su información. El link está en el chat de Zoom. Igualmente, cualquier duda, estamos para atenderlos. Agradecer el día de hoy a nuestro ponente, el doctor Luis Lescano, que ha dado información muy valiosa sobre este proyecto educativo nacional. Y pues esperamos contar con ustedes en nuestra maestría en gestión educativa e innovación. Eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda consulten, pueden escribirnos. Buenas noches con todos.